1933. Los viejos y nuevos conservadores predecían que el país estaba desnaturalizando. Los criollos se iban desvaneciendo poco a poco y se decía que sobre ellos se iba a construir la nueva Argentina, que estaba compuesta por propietarios, pequeños comerciantes y obreros, los cuales ellos iban a ascender junto con los radicales. En 1930 aprovecharon la crisis que había en Europa y ellos quisieron sacar del poder a los radicales porque ellos les afectaba por medio del sector ganadero. Se acorraló a Uriburu y tomaron los gabinetes del poder. Sorondo ocupa el Ministerio del Interior, lo cual ayuda a sus compatriotas para que tengan un cambio en el poder. Con este cambio quisieron cambiar la Constitución, y había algunos que estaban a favor y en contra. Los que estaban en contra se armaron en armas y se llamó al general Justo, el cual estaba virtualmente convocado como presidente. Para los que no estaban de acuerdo, algunos sectores se iban a la cárcel, eran torturados, sean estudiantes, políticos o obreros. Con esto sube el poder justo, quien cierra la inmigración y derrota del poder al blanco. Con esta crisis también había un problema interno, que era que Gran Bretaña quería agarrar parte de su dominio. ¿Por qué? Porque los argentinos, al endeudarnos, teníamos que darle una parte de que dio como resultado la firma del Tratado Roca-Russellman, en el que se establecía un régimen de exportaciones de carnes argentinas compensadas con ventajas al capital inglés invertido en el país. En el periodo de gobierno del general Justo se inició la construcción de una red caminera, por ende Mar del Plata, Córdoba y Bahía Blanca, que allá unían a Buenos Aires por rutas pavimentadas, que esto estimularía el uso de ómnibus con grave riesgo para los ferrocarriles ingleses. Volviendo al tema del tratado, el problema de las carnes repercutió en el Senado, donde Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios y Mario Bravo denunciaron los extravíos de la política oficial. Lisandro de la Torre solicitó una explicación al gobierno sobre la política seguida con los pequeños productores, en relación con los intereses de los frigoríficos ingleses y norteamericanos. El asesinato del senador Borda Bere por un guardaespaldas de los ministros agudizó la violencia del debate, en el que quedó visible la postura del gobierno ajustando todo de modo en que se veía favorecido el capital extranjero. Esto a través de una serie de medidas económicas y financieras que alteraron la organización tradicional de la economía nacional. Y hasta ese entonces, a través del gobierno conservador y radical, la economía había estado librada a la iniciativa privada, estimulado por las organizaciones crediticias. Se creó el Instituto Movilizador, se estableció el control de cambio para regular las importaciones, se creó el Banco Central. Todo esto a causa de que durante el gobierno de Justo el Estado adoptó una actitud intervencionista. En la producción se manifestó a través de la creación de la Junta Reguladora que determinaba el rumbo de la producción con el objeto de mantener los precios. Probablemente estas medidas contribuyeron al desarrollo que comenzó a vertirse en las actividades industriales, cuyo monto empezó a crecer en proporción mayor que el de las actividades agropecuarias. Se constituía un nuevo sector social. Se reunían alrededor de las grandes ciudades, y en particular de Buenos Aires. Luego se produjo la revolución en diversas regiones del interior. Comenzó a producirse un movimiento migratorio hacia los centros donde se hallaban posibilidades ocupacionales y de altos salarios. La cambiante composición de la clase trabajadora gravitó sobre la organización sindical, que hasta ese entonces
estaba orientado por grupos anarquistas o socialistas de cierta experiencia política e integrada por inmigrantes o hijos de otros. Y en 1930 se ve constituido la Confederación General de Trabajadores, pero la incorporación de grupos obreros nativos ajenos a las prácticas sindicales que eran formas de lucha, produjo desajustes en los ambientes sindicales. Esta y otras causas provocaron la división y el debilitamiento de la organización obrera en 1941. Todas estas circunstancias revelaban un cambio que estaba vinculado a la situación creada por la crisis de 1929. En una ceremonia, Uriburu entrega su insignia de mando, donde también entregó al nuevo mandatario un proyecto de reforma constitucional, pero justo procuró orientar su gobierno dentro de las reformas constitucionales. El grupo Folcar, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, analizó las influencias del capital inglés en la formación y desarrollo de la economía argentina, recogiendo los sentimientos antiimperialistas que se escondían en el pensamiento de Irigoyen. Se advirtió que se iban a diferenciar los que querían mantener la democracia del radicalismo tradicional y los que empezaban a preferir soluciones opuestas a los liberales, vinculadas con la ideología nazi, que por entonces alcanzaron su apogeo en algunos países de Europa. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 provocó en el país una polarización de las opiniones, y el apoyo de la causa republicana generó una intencionada expansión para los que deseaban expulsar su repudio al gobierno. Bajo la influencia de la DEA, el radicalismo levantó la abstención. La abstención electoral con que se había mantenido desde que sus candidatos fueron vetados, y el propio Alvear fue elegido a candidato a presidente. Los sectores conservadores consistieron en apoyar la candidatura de Roberto Ortiz. Cuando llegaron las elecciones, el gobierno hizo su más audaz alarde de impudicia, alternado, sin disimulos, el resultado de los comicios. Ortiz fue consagrado presidente, pero la democracia sufrió un duro golpe y el engaño contribuyó a acentuar el escepticismo de las masas populares, especialmente en los que comenzaban a adquirir conciencia política. Ortiz, en el poder, manifestó cierta tendencia a buscar una salida para la situación política del país. Ortiz debió renunciar en julio de 1940 y ocupó la presidencia Castillo, que era conservador y que apenas disimulaba su simpatía por Alemania. El gobierno de Castillo duró 3 años y desde el primer momento se advirtió que retomara a la tradición del fraude. Los grupos pro-nazis lo rodearon y tiñeron su administración con sombríos colores, y los sectores militares trataron de forzar la política nacional para orientarla como ellos preferían. El curso de la guerra mundial obligó a renunciar las posiciones. Fuertes movimientos se organizaron para defender la causa de las potencias democráticas. Castilla apoyó la candidatura de Robustiano Patrón Costas, quien se creía ver cierta tendencia a unir el destino del país a los Estados Unidos. El 4 de junio de 1943, ante la mirada de la población de Buenos Aires, que no sospechaba la inminencia de un posible golpe militar, sacaron a la calle las tropas de las guarniciones vecinas